Bueno, amigos, regresamos aquí en Foro Económico y quiero dejarles saber a nuestros radioescuchas que si quiere ver lo que está pasando aquí en los estudios y quiere escuchar detenidamente nuestros programas, puede ir a nuestro canal de YouTube, Foro Económico con Nilda Pérez, se suscriba y estamos ahí grabando todos los programas. Estamos en streaming ahora mismo, en el momento que se está grabando esto. Para los que nos están escuchando en la radio, pues este programa siempre se graba un poquito más temprano y en la radiodifusión. Así que, pero cualquier detalle que usted quiere escuchar con detenimiento, pues sepa que lo puede buscarnos en YouTube o en nuestra página de Facebook, Foro Económico con Nilda Pérez o Foro Económico PR en Facebook y en nuestra también plataforma de Twitter, Foro Económico PR. Así que, dicho eso, quiero dejarles saber que tenemos un invitado muy especial y estoy muy agradecida de este invitado, de haber aceptado estar con nosotros, y me refiero al doctor Francisco Montalvo Fiol. Gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación y hablar de este tema que para mí es sumamente importante. Así que bienvenido nuevamente a Foro Económico. Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación y siempre digo que sí, es un programa importante, así que obviamente poder participar en el mismo. Así que de nuevo, gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y para mí siempre también, con mucho regocijo y mucho gusto, me gusta dialogar con ustedes porque siempre uno aprende en cantidad. Sé que usted por muchos años ha estado dando clases, ¿verdad? En negocios internacionales, tanto en la Ana Geméndez como en la Interamericana, si no me equivoco. Sí. Y domina este tema del ranking de competitividad. Por muchos años también estuvo a cargo de recopilar la data en la cual Puerto Rico participaba de este ranking, de este índice de medición del World Economic Forum de Suiza, ¿no? Y sí, que pues ahora pues nos estás explicando, nos vas a explicar, Alex, y lo vi en la prensa y sé que pues estuviste participando en los industriales, en la Asociación de Industriales, en la convención, explicando este nuevo parámetro de medición. Explíquenos al respecto. Sí, bueno, de nuevo, gracias. Sí, obviamente tengo trasfondo académico profesional, porque también yo hace unos cuantos años atrás comencé todo con firmas bueno, en aquella época eran las 8 grandes de auditoría que después se convirtieron en 4 y yo estaba en el grupo de consultoría. Entonces después pasó a la academia, que también incluye la UPS Río Piedra. Entonces empezamos a hacer contacto con lo que era el Foro Económico Mundial, o todavía existe, ¿no? En Ginebra, Suiza, que es una de las entidades más reconocidas en el campo de la medición de competitividad del país y de los países. Y entonces, que vamos a definir qué es eso. Y entonces, y estamos ahora trabajando, aunque siempre seguimos una relación con el foro, pero el foro como tal, post pandemia, ha estado en una pausa. Entonces, hemos empezado a trabajar con la otra entidad que también en una época formamos parte, que estábamos los dos, la hacían a la vez, pero es una universidad en Suiza, en este caso en Lausanne, que se llama el IMD, una de las universidades más reconocidas, y entonces ellos también hacen análisis de la competitividad global de los países, que yo creo que corresponde pues decirle qué es eso, porque la gente que este asunto de competitividad, y entonces, claro. y hay muchas definiciones, y por cierto, sí es verdad que estábamos el jueves pasado en la convención de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, que son buenos colegas de nuestros en la profesión y siempre cooperan mucho con todo este proceso. Pues miren, hay varias entidades que definen esto, inclusive la más que me gusta, desde el Foro Económico Mundial, que dice que la competitividad no es otra cosa que el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad del país, porque siempre hago el hincapié que de competitividad tiene un apellido, que es productividad. ¿Qué tan productivo hace el ambiente interno y externo? Porque no solamente es lo exógeno, o sea, porque mucha gente piensa en el gobierno, pero también esto dentro de la empresa, y obviamente si usted siendo consultora, pues tiene que entender esto muy bien, también el sector privado y otros entes intervienen para que sea el país competitivo o no. Y a la larga, pues, todo esto lo que queremos estar buscando es tasas elevadas y sostenidas de crecimiento socioeconómico, porque también este asunto de competitividad, y en la mente de puertorriqueños a veces piensan en asuntos deportivos, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de competitividad de un país, hay una historia famosa del que fue presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy,
que hablaba de que cuando la marea sube, suben todos los barcos, ¿no? Los botes, ¿no? Y en esencia lo que estamos buscando es que mejore la sociedad y el bienestar del país. Así que aunque es ser competitivo, no necesariamente quiere decir que alguien pierde o gana, sino de verdad lo que queremos es que se eleve el nivel de calidad de vida de todos los puertorriqueños. Eso es así. Este ranking, ¿verdad? Ahorita me explicaste que no es el del World Economic Forum, es otra división y que se está comenzando a realizar. Cuéntanos un poquito más del proceso y cuál es esta organización que está haciendo este proceso de medición. Pues mire, de nuevo, el IMD está basada en Lausanne, Suiza. Ellos tienen una entidad que se llama el IMD, bueno, en español, World Competitiveness Center. Y entonces ellos miden 64 economías, entonces están abiertos a que Puerto Rico sea la 65. Economía que entre, no que sea la 65, no que esté en el fondo. Y entonces estamos trabajando actualmente con varias entidades aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, hay un grupo de economistas que trae el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que ha abierto su puerta y está cooperando mucho con esto. Entonces, como ente académico, porque el IMD o el IMD siempre tiene un socio académico, y entonces este caso es UAGM, Ana G. Méndez, Gurabo, la Escuela de Negocios y Empresarismo del Gurabo. Y entonces también tengo que añadir a esto el Instituto de Estadísticas, que por muchos años, como bien dijeron al principio, pues fue crítico, clave para poder estar trabajando con el Foro Económico Mundial. Y hay otras cositas que a veces no mencionamos tanto. Sí tuvimos apoyo del Departamento del Tesoro Federal. Ellos, hay una división internacional que nos ayudaba mucho tener contacto, empujaba un poquito el caso de Puerto Rico, y entonces, pues, literalmente nos ayudó, que tal vez deberíamos inclusive empezado por ahí, la importancia de todo esto, ¿no? Porque es que claro, Puerto Rico tiene que estar en el mapa o el radar internacional. Siempre hago la historia porque me chocó mucho cuando empezamos a hacer todo esto, los medios suizos, interesante los suizos, le tomó por sorpresa, inclusive la expresión que ellos usaron fue: Puerto Rico, qué economía tan interesante de la cual conocemos poco. Ellos encontraron que Puerto Rico tenía tremendo potencial, mucho más, porque déjeme decirle, a veces, claro, nosotros como puertorriqueños sabemos que somos el centro del universo, pero no es así. Y entonces para mucha gente, cuando piensan en Puerto Rico, al igual que el Caribe, pues piensan, bueno, en playa, o sea, obviamente a lo mejor casinos, y nada en contra de la industria de turismo, pero literalmente decirles que más de la mitad del PIB de Puerto Rico es manufactura, y manufactura sofisticada, pues los toma completamente por sorpresa. Y dice, sí, Puerto Rico tiene una economía bastante diversificada. Hay algunos que no estarían, a lo mejor no comparten esa opinión, porque inclusive cuando decimos que 49% del PIB es manufactura, pues, al revés, no están tan diversificada, pero sí, Puerto Rico sí es una economía sofisticada y tiene muchas fortalezas. Inclusive somos, y ustedes lo saben, somos en el área de mercadotecnia, nos conocen muy bien en la industria creativa, por no decir nuestros artistas. Yo mismo estaba, hace unas cuantas semanas estuve de viaje y estaba por Italia. ¿Y qué estoy oyendo? Pues Bad Bunny. Entonces nos conocen por eso. Hay gente que va a decir que eso no es la mejor manera de ser conocido, pero sí nos conocen. Estuve en Asia, incluso me acuerdo estar en Moscú y oír las canciones de Chayanne. En Chayanne, y en Asia pues era Ricky Martin y Dayanara, porque eran filipinas. O sea, nos conocen mucho por esa área. Y entonces, claro, también quisieran que nos conocieran por las otros campos que también dominamos, y especialmente lo que es manufactura y productos y servicios sofisticados. En ese ranking, ¿verdad? En la competitividad, cuando se define competitividad, se está midiendo, ¿qué papel juega el capital humano? Oh, crítico. Inclusive, cuando hablamos de cómo se mide todo esto, y para no aburrir a nadie, esto siempre, pues, déjeme decirle, medir la competitividad internacional de los países es complicado,
porque el gran asunto es que las estadísticas, los números sean comparables. Y esto fue una de las situaciones que nos surgió cuando estuvimos participando con el foro hasta el 2017. Entonces nos sacaron porque uno de los asuntos que teníamos, que ciertas estadísticas no eran totalmente comparables con las internacionales. Entonces tengo que decir con nombre y apellido que el Instituto de Estadística pues, avanzó mucho. Inclusive eso fue cuando estuvo el doctor Mario Marazzi, que siempre ha sido, siempre lo menciono porque es un gran aliado de todo este proceso. Y en los últimos, tal vez 5, tal vez, en qué sé yo, debo decir hasta 10 años, Puerto Rico ha mejorado mucho sus estadísticas. Inclusive Puerto Rico está en la base de datos de Naciones Unidas, Puerto Rico participa en el Banco Mundial, entonces, y nos comparan. Entonces, en el caso de cómo se hace todo esto, en el caso de IMD, hay 4 áreas. Primero, el desempeño económico del país. Cómo se comporta la economía, cómo es el comercio internacional, cómo está el asunto de los precios, empleo, que obviamente toca al recurso humano, eficiencia gubernamental, que a lo mejor alguien me va a decir, wow, esta área no vamos a salir muy bien, pero sí tenemos cosas que, aunque no crea, el marco constitucional y la legislación empresarial es buena en Puerto Rico. Por ejemplo, usted puede proteger muy bien sus patentes. Usted como socio minoritario de una empresa es protegido. Usted tiene acceso a unos estándares de auditoría excelente. O sea, eso no pasa en todos los países. En muchos países, inclusive, usted tiene una idea, se la pueden copiar y no sé, y entonces cómo defenderse legalmente, ¿no? Aquí eso existe y eso es algo bien importante. Entonces, por otro lado, claro, eficiencia empresarial, productividad, el mercado laboral, otra vez la gente, y entonces actitudes y valores de negocio. Y claro, la otra área que tenemos bien y también no tan bien es infraestructura. La infraestructura básica, que usted me dirá, bueno, por ejemplo, estas son las cosas dicotomías puertorriqueñas. ¿Sabe que Puerto Rico por kilómetro cuadrado somos de las infraestructuras en términos de carreteras de las mayores en el mundo? Tenemos carreteras en cualquier parte. Que están en las mejores condiciones es otra cosa. Exacto. Pero literalmente estamos, y claro, sí tenemos situaciones donde tecnológicamente y científicamente tenemos buena infraestructura. Inclusive el empresario puertorriqueño se distingue porque está dispuesto a absorber tecnología, o sea que la utilizamos. Por otro lado, sabemos que tenemos retos como infraestructura energética, eso sabemos, no hay ni siquiera que decirlo. Pero sí, tal vez esta explicación larga, es crítico la innovación para ser competitivo, y la innovación va mucho con la educación. Y entonces, de nuevo, volvemos al asunto, nuestro talento, nuestro capital humano tiene que ser de primera para poder ser competitivo. Y una pregunta, ¿verdad? No sé si esta encuesta es como tipo ranking o es simplemente dar una nota, pero ¿quiénes son los que están más a la vanguardia, ¿verdad? ¿Con quién competimos? Okay. ¿Quiénes son nuestros peers en ese tema? Bueno, lo de la nota, Sofillo, lo que pasa es que como para explicarlo y no aburrir a todo el mundo, porque inclusive debe entrar que son 334 factores, un tercio es una encuesta y 2/3 partes es datos duros, estadísticas, pero para no, estaríamos un buen rato aquí explicando. Obviamente, para ponerlo en contexto, hay un grupo, tal vez de 10, 15, 20 países, que yo por eso lo que digo, son los estudiantes de A y a lo mejor B+, que están ahí arriba. Y buena pregunta porque el 15 de junio de este año salió el ranking más reciente del IMD, y el país más competitivo, según ellos, era Dinamarca, seguido por Suiza, seguido por Singapur, que es un modelo que siempre utilizamos aquí en Puerto Rico, Suecia, Hong Kong, Holanda, Taiwán, en el 8 es Finlandia, Noruega, y entonces Estados Unidos en el 10. Wow. Entonces, inclusive hay otra superpotencia que es económica, que es Alemania, que es número 15. Esa lista de países, si usted nota rápidamente, muchos son economías relativamente pequeñas en términos de su población. Hong Kong tiene 4 o 5 millones de habitantes, igual que Singapur. Suecia, que es una potencia económica, son 8 millones de suecos. Y entonces Tailandia es una isla, Taiwán, con toda esta situación con China. Pero lo que quiero decir es que el mensaje es que usted puede ser pequeño y altamente competitivo.
a nivel mundial. No necesariamente usted tiene que ser una superpotencia de 300 ¿Y qué caracteriza millones de personas, etcétera. Estos países? Porque tú me mencionas, Sí. ¿verdad? Que son pequeños países con poca población, ¿verdad? Comparado, ¿verdad? Con Estados Unidos, con las grandes, ¿verdad? Continentes. Pero sí son países que ¿qué los caracteriza? ¿Cómo es el gobierno en esos países? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cuál es la filosofía económica que tienen detrás que los hace ser competitivos? Bueno, esto es siempre un tema amplio, pero sí hay un apoyo en términos de principio, en sentido, otra vez volvemos, el sistema de educación es de primera fundamental. Sí hay a veces un poco de controversia porque, por ejemplo, y perdón por que siempre me regañan para hacer eso, en Singapur, le diríamos que es un gobierno autocrático. Las decisiones pues se toman, entonces inclusive, déjeme decirle, en Singapur, si usted revela datos económicos sin permiso, a veces se filtra algo, usted puede ir a la cárcel. O sea, literalmente es un secreto de Estado. Y entonces, aunque interesantemente, el contraparte de lo que sería Fomento o el DEC en Singapur es cuasi privado y se mueve muy rápido. Lo mismo pasa en Irlanda. Irlanda, que es otra economía, es una isla, 4 millones de habitantes, suena muy parecido a nosotros, pues también tiene el gobierno, inclusive la manera que son muy agresivos en la búsqueda de inversión y entonces muchas veces las entidades funcionan cuasi privadas. Pero sí, educación, sí hay algunas que son, diría, Dinamarca y Suiza son países que pues son, inclusive sí, en Suiza, tal vez el extremo de la democracia, sabe que en Suiza usted puede votar por el internet en el sentido de que hacen una resolución y lo que la gente vote por internet es lo que va. O sea, que sería como el otro extremo de la... Imagínense eso en Puerto Rico, estaríamos cambiando de gobierno creo que cada 15 minutos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto es algo pues, que siempre uno puede estar debatiendo, ¿no? Hong Kong es parte inclusive una zona especial económica, se parece a este asunto de China, y entonces, y saben que Hong Kong trabaja en un sistema más cercano a Occidente, entonces China, pues, dentro del sistema, más cerca de lo que, bueno, aunque siempre dicen que es Partido Comunista, pero de verdad son bien capitalistas. Quisiera decirle, más del 20% de la economía de China es el sector privado. Hay un sector privado muy fuerte en China. Pero lo que quiero decir es que todos estos son sistemas donde el gobierno sí está activamente trabajando con el sector privado. Incluso cuando hablamos de educación, y usan, esta entidad usa a Islandia de ejemplo. Okay. Y entonces, que de nuevo, Islandia, tal vez en términos geográficos, es 10 veces más grande que Puerto Rico, pero tiene 10 veces más pequeño en términos de población. Islandia es un país de 300,000 personas. Oh, wow. Pero es enorme en términos mucho más grande que nosotros, en su, obviamente, aspecto geográfico. Pero que literalmente el sector privado se sienta con el sector público, establecen sus prioridades educativas, entonces se trabaja muy de cerca para establecer las metas económicas. Y es algo que yo sé que ahora mismo el secretario del Desarrollo Económico, esto es parte de este esfuerzo, se está tratando de que el sector privado y el sector público trabajen en un plan de desarrollo económico del país en conjunto. O sea que todo esto está pasando y lo que sé es que muchos de estos ya lo hacen, muchos de estos países. Sí es verdad, es interesante que muchos de estos países son nórdicos, en otro tipo de cultura, pero que aunque hay unos cuantos asiáticos también hay, pero lo que quiero decir es que sí, el gobierno habilita, el gobierno es el facilitador, sé que esa palabra mucha gente la usa, y de verdad no inhibe a que el sector privado se mueva. Y entonces sé que pues, recientemente pues, tenemos una situación de que la mencionamos. Por ejemplo, este asunto de la reforma laboral. Hay mucha gente que esté a favor, otros que estén en contra, pero este cambio a veces de legislación, entonces pues afecta la imagen o el sentido de que invierto. Es decir, cuando hablamos de inversión, no necesariamente alguien sentado en una junta de directores afuera, sino es inversión propia. La pequeña y mediana empresa puertorriqueña pues también lo tiene que pensar. Me tomo riesgo, expando. Y entonces y otra cosa importante, y con esto sí, seguimos,
es que muchos de estos países son grandes exportadores. Y entonces, en Puerto Rico, y esto es parte del problema estadístico, aunque estadísticamente somos los grandes exportadores, Puerto Rico exporta más de 60.000 billones o 60 billones en mal español, precisamente en productos farmacéuticos y químicos, que está al año, porque vienen las multinacionales. Pero mucha gente entendería, mira, de verdad estos son transacciones entre compañías. Entonces, cuando venimos a la pequeña y mediana empresa, el empresario puertorriqueño per se, todavía no somos los grandes exportadores. Sí. Aparte de sí, desde tu punto de vista, sé que ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 2 minutos de entrevista, pero me gustaría que tú nos dijeras de esa C, ¿qué cosas principal tenemos que nosotros trabajar aquí en Puerto Rico para poder aspirar a una A? Oh, definitivamente, y no son fáciles. Primero, nuestro perenne problema de la carga de regulación gubernamental. La famosa burocracia. Puerto Rico por muchos años estábamos casi en el fondo del barril en términos de esa situación. Inclusive también... no hemos mejorado mucho en esa área. No, creo que a veces... Y decirle, no es que no quieran. Y tengo que hablar de todos los gobiernos y todo. Y decirles esto a nivel local, municipal, esto a nivel... Porque también todo eso se da en diferentes niveles, ¿no? Y obviamente hay que traer cómo hacemos la vida más fácil para que alguien establezca y desarrolle un negocio. Obviamente, ustedes saben que la calidad del sistema eléctrico tenemos que mejorarla. Tenemos que cerrar, todavía en Puerto Rico existe una brecha digital. Tenemos que cerrarla. Todo el mundo cuando la brecha digital es el acceso al Internet. Y Internet a alta velocidad. Y entonces, y claro, esto implica que nuestro sistema de educación, que yo creo que es importante, y creo que va mejorando, pero el énfasis en lo que es ser emprendedor y ser empresario. Y por esta manera, Puerto Rico tiene una situación, esta parte de la casa cultural, donde muchos de estos países se tolera el riesgo y el fracaso. Alguien diría, ¿qué es eso? El asunto es que para usted ser empresario, sabe que usted a veces las gana y a veces las pierde. Y en Puerto Rico todavía no nos gusta mucho el asunto de que yo invierto, no me fue muy bien, cuando fue mi próximo negocio. Y eso pues es algo que lo vemos en Israel, Islandia, en muchos otros países donde sabemos que para usted llegar a esos niveles tiene que haber riesgo envuelto en todo este asunto de los negocios. Y aunque fracase, seguirlo intentando seguir intentándolo. Y claro, y una cosa que es importante con esto, tenemos gran talento, pero tenemos que retenerlo. No se nos puede ir. Y entonces, ¿y cómo lo traemos y lo retenemos? Y eso es parte de uno de los grandes retos que tenemos como país. Excelente, excelente. Gracias, Francisco. Gracias por este tiempito que nos has dedicado y explicarnos. Hay mucho tema que hablar, mucho tema, claro, ¿verdad? Que profundizar sobre esto, pero te felicito, ¿verdad? Por esta disposición, ¿no? De empezar a tener esta data. Yo creo que es importantísimo para que Puerto Rico tener ese ranking, tener esa data, tener esa comparación. Porque vuelvo y repito, o sea, si no nos medimos, no hay oportunidad de mejoramiento. O sea, tenemos que medir para entonces saber, mira, estamos en C, pues, ¿qué tenemos que hacer para primero, después ser B y después ser A? O sea, irnos encaminando. Así, pero muchas veces aquí, y el error que cometemos aquí muchas veces en Puerto Rico es que no hay mucha estadística, no hay mucha data. Y eso pues nos limita, ¿verdad? Nos pone ciegos ante unas áreas. Pero esfuerzos como este, pues valen la pena. Así que gracias por esa inversión de tiempo, gracias por tu ímpetu. Sé que eres un experto en la materia, así que agradecemos esa labor que haces por Puerto Rico. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Esperamos que en un momento dado volver a tocar base. Bueno, Dios te bendiga entonces. ¿Cómo no? Bueno, amigo, acaba de escuchar al doctor Francisco Montalvo Fiol, que está llevando a cabo esta estadística, ¿verdad? Este proceso que nos explicó de medir la competitividad de Puerto Rico con otros países, y fue interesante, ¿verdad? Como países de vanguardia como lo es Singapur, Taiwán, Irlanda y otros que él mencionó, pues ciertamente están en el primer lugar de este ranking de competitividad, y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pues ahí ya yo creo que lo que tenemos que mejorar lo sabemos y de hace mucho tiempo. Hay que tomar acción. Yo creo que qué difícil se nos ha hecho, ¿verdad? Cambiar la burocracia,
la permisología del gobierno, mejorar la infraestructura, mejorar la educación, que es parte, ¿verdad?, de todo ese proceso que nos puede convertir en un territorio competitivo y estar de tú a tú con los mejores del mundo. Yo creo que hay que darle duro, ¿verdad?, y seguimiento a todo este tipo de estadísticas. Bueno, les recuerdo que si quiere escuchar nuevamente parte de esta entrevista, si nos sintonizó tarde, puede buscarnos en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, Foro Económico con Nilda Pérez, y ahí ahora mismo va a estar la entrevista completa y el programa completo grabado. Luego entonces editamos y vamos por segmento a poner en las redes sociales, pero le invitamos a que nos siga, que se suscriba a nuestro canal, que se suscriba también o que le dé like a nuestra página de Facebook, Foro Económico PR, y a nuestra página de Twitter. Esas son las páginas. De hecho, estoy intentando abrir una página o un canal en ¿cómo es? Ay, se me fue, que es de teléfono, que es como un WhatsApp, Telegram, ese mismo, Telegram. Yo no soy, en esa parte no estoy aprendiendo. Abrí el canal, pero no sé, ¿verdad?, cómo lo manejo, así que, pero estamos en esa. Así que será, próximamente vamos a estar, ¿verdad?, mencionando dónde más nos puede seguir y ver nuestra información, nuestra programación. Bueno, pues seguimos en el programa acá de Foro Económico. Vamos entonces a este segmento de Pulso Económico con Ivette Quiñones, para que siempre nos mantenga el día de relación de las noticias, y luego regresamos al segundo segmento. No se retire.